El cine tiene la capacidad de emocionarnos, acompañarnos y hacernos pensar. El audiovisual es hoy un lenguaje propio con un gran poder transformador y en el aula se convierte en una herramienta educativa de un enorme potencial. Soy Ana Pemán, una de las responsables de Sanador Films, el proyecto educativo del IES Rodanas de Épila. En Sanador Films llevamos ya 13 años trabajando con el cine como herramienta educativa. A lo largo de este periodo nos hemos dado cuenta de su enorme potencial para trabajar distintas habilidades y competencias con nuestro alumnado. Por ejemplo, el trabajo en equipo, la educación en valores, la resolución de conflictos, la creatividad, la comunicación y, por supuesto, la inclusión. En esta serie de vídeos te vamos a enseñar algunos de nuestros trucos para trabajar el cine en el aula. Existen distintas formas de trabajar el cine en el aula como una herramienta educativa, pero en estos vídeos nos vamos a centrar en la creación de piezas audiovisuales. En un centro escolar, las posibilidades son inmensas, desde clipmetrajes de 1 o 2 minutos hasta cortometrajes más largos. Es en esta última opción donde nos sentimos más cómodos y en la que nos vamos a centrar en estos vídeos. Como no tenemos una asignatura de cine, vamos a tener que usar la imaginación. En primer lugar, tenemos que elegir el grupo de alumnos y alumnas con los que queremos trabajar. Lo ideal es que todos sean de la misma clase y que no sea un grupo excesivamente numeroso. En torno a 15 sería ideal. Por otro lado, si conseguimos que varios profes de distintas áreas se involucren en el proyecto, el resultado será mucho mejor. El nivel académico del alumnado no es relevante en este proceso. Es más, muchas veces son los alumnos con peores resultados académicos los que más nos han sorprendido en el proceso audiovisual, que además sirve para mejorar su autoestima y su sentido de pertenencia al centro. Una vez elegido el grupo de alumnos y alumnas, para que sea un proyecto interdisciplinar, tenemos que involucrar a las distintas materias. Desde tutoría o valores éticos podemos trabajar con la elección del tema. En lengua lo transformaremos en un guión. Utilizaremos la materia de música para trabajar la banda sonora o los efectos sonoros del propio corto. En plástica o tecnología podemos crear el atrezo, algún efecto, incluso hacer la cartelería. Y en inglés haremos los subtítulos. Además, para implicar a más miembros de la comunidad educativa, necesitaremos ayuda para la figuración, el catering, la búsqueda de localizaciones o incluso la difusión del cortometraje una vez terminado. Como podemos ver, rodar un corto es un trabajo que requiere de muchas horas y de mucho equipo. Para poder organizar el proceso, lo dividiremos en 3 fases: la preproducción, la producción y la postproducción. La primera fase es la preproducción y consiste en todas las tareas que hay que hacer antes de rodar el corto. Empezaremos por idear la historia, convertirla en un guión, realizar el storyboard, hacer un plan de rodaje, buscar las localizaciones, el casting y preparar todo lo necesario para antes de rodar. En la fase de preproducción es el grupo de alumnos y alumnas el que tiene que llevar el peso del proceso creativo. El profesor acompaña, ayuda y aporta ideas, pero el mensaje que queremos oír es el suyo y por eso hay que dar rienda suelta a su creatividad. La segunda fase es la producción, o lo que más comúnmente llamamos el rodaje. Para que salga bien, cada persona tiene que tener muy claro cuál es su rol. Para ello, previamente en clase, habremos trabajado con el grupo de alumnos y alumnas los oficios del cine, desde el director o directora que toma las decisiones, pasando por el equipo de sonidistas, script, maquillaje, decorado, producción y, sobre todo, la claqueta. La tercera y última fase de trabajo es la postproducción. En ella tenemos que coger las escenas que hemos grabado y editarlas, darles sonido, luz, sentido, crear nuestra propia historia. Después, el estreno, uno de los momentos más emocionantes en el que podremos compartir nuestra obra con el resto de la comunidad educativa y después con el resto del mundo a través de las redes sociales. Por fin, el resultado de tantas horas de esfuerzo y trabajo ha visto su recompensa. En los siguientes vídeos veremos cada una de estas fases con más detalle y aprenderemos todas las claves para poder realizar tu propio cortometraje en el aula.